Madre mía, gente. ¿Os acordáis de la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç? Pues parece que la felicidad no duró tanto como esperábamos. Agárrense los machos porque el salseo es fuerte y hay una razón oculta detrás de todo este drama que os va a dejar con la boca abierta. Yo me enteré de esto por casualidad, pero vamos, que la cosa está que arde. Se supone que se separaron hace unos meses, ¿verdad? Pues ahora parece que Demet se está arrepintiendo de haberse casado con Oğuzhan. Sí, habéis oído bien. La actriz que nos tiene a todos hipnotizados en la pantalla parece que tiene la vida personal un poco patas arriba. Y aquí viene lo bueno, el porqué. Porque una cosa es que las parejas se peleen y otra muy distinta que una de las partes se arrepienta de la boda. Yo, para ser honestos, me quedé de piedra cuando empecé a tirar del hilo. Porque hasta ahora nos habían contado la típica historia de nos distanciamos, buscamos caminos separados. Mentiras piadosas, señores. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación, pero con fundamento, es que la presión mediática les pudo. Y ojo, que no digo que no se quisieran, eso ya lo veremos. Pero a veces cuando eres una figura pública tan grande como Demet, cada paso que das es analizado al milímetro. Y una boda, eso es un evento mundial. Muchos dicen que Oğuzhan no estaba tan comprometido como Demet. Y ahí es donde creo que está la clave. Imaginaos la situación, tú te casas con alguien que crees que es el amor de tu vida, y al poco tiempo te das cuenta de que esa persona no está remando en la misma dirección. ¡Qué desilusión! ¡Qué bajón! A lo mejor en ese momento de bodorrio con la iglesia o el juzgado, los invitados, las fotos, todo el glamour y el romanticismo, Demet se dejó llevar. ¿Y quién no? Es fácil idealizar a alguien cuando estás en la cumbre del amor. Pero luego cuando vuelves a la realidad, cuando te quitas el velo y ves las cosas como son, te das cuenta de que a lo mejor te equivocaste. Y hablando de equivocaciones, muchos apuntan a que Oğuzhan, a pesar de todo el amor que decía sentir, no estaba preparado para el nivel de compromiso que una relación tan pública y con una estrella como Demet implicaba. ¿Sabéis lo que os digo? Que a lo mejor él pensaba que era una cosa, y ella otra. Y cuando te casas, eso es serio. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué se arrepiente ahora? ¿Qué ha pasado en este tiempo que ha hecho que Demet mire hacia atrás y piense, madre mía, ¿en qué lío me he metido? Yo sospecho que ha habido conversaciones, quizás intentos de reconciliación que no han salido bien. O peor aún, que ha descubierto algo que la ha hecho replantearse toda la relación. A veces cuando se separan el motivo real se queda guardado bajo 7 llaves. Y no es por maldad, es para protegerse, para no dar más titulares de los necesarios. Pero el salseo, amigos, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y esta vez parece que la luz ilumina un arrepentimiento profundo por parte de Demet. ¿Pensáis que esto es el fin definitivo? ¿O que quizás el arrepentimiento de Demet podría ser el primer paso para una reconciliación sorprendente? Contadme en los comentarios. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que Oğuzhan no estaba a la altura o que la presión de la fama jugó en su contra?